realmente o son que nos achega desa maneira tan doce os nosos oídos? Seguro que sí, seguro que vos estades percibindo. É a música dun pianista que forma parte do coro do Orfeón Unión Ourensana, do coro de Voces Blancas. Vai a ser a actuación que temos hoxe aquí, pero temos connosco a que non adivinades quen, a súa mestra e a súa directora, que ademais hoxe tamén nos vai a sorprender sobre o escenario. Hoxe imos a falar con Ilduara. Ilduara, moi boas, que tal Ilduara? Hola, José Antonio, moi bien. Como é o teu apelido? Perianes. Sí. Ilduara Perianes. Non és daqui de Ourense? Pois son de Ourense, nacín aquí. Apelido ourensán? O non, apelido ourensán non. Creo que da zona de Extremadura. Tiña un bisavó que era maestro que viña dali. Eu sempre digo que en Extremadura hai cousas boas, porque eu tamén teño por unha beira aí familia por ali, sí, rozando aí Extremadura. Entón, somos artistas todos, os que temos vinculación galaico-extremeña, perfectamente unidos. Bueno, Ilduara, contanos un pouquiño, porque ao mellor os nosos amigos de YouTube non coñecen quen esti, entón contanos un pouco a túa formación, o teu proceso artístico ata este momento, máis ou menos. Bueno, pois o meu proceso artístico empezou desde moi pequena. Sempre tuve unha inclinación musical, xa desde moi neniña, moi forte. Nos gustaba cantar moitísimo, bailar, e chegou un momento que pedinlle aos meus pais que me meteran no conservatorio. Eu tiña no colexio un rapaz que iba ao conservatorio, sabía ler música, tocaba gaita, mira que lucía, e me daba unha envidia tremenda. E con 11 anos empecé a estudiar no conservatorio. Empecé con violín, co instrumento de violín, empecé a miña formación. De feito, cheguei hasta sétimo de violín. E logo, polo transcurso do tempo, miña nai, tamén os meus pais meteronse no conservatorio. Daqueles o conservatorio era privado. Creo que cando empecé no conservatorio estaba aquí en Ourense, xente que non coñece Ourense non vai saber, na calle Capitán Eloi. Eu fun ali a clases de violín. Eu empecé con Rosa, a miña mestra, que empezou dándome clase de preparatorio, de piano, de solfeo, de música, de lenguaxe musical, que chaman agora solfeo antes. E empezamos ali, despois pasáramos incluso para o Transhospital, antes de que fixeran este edificio. Entón, empezaches ali con violín, non? Con violín, con Néstor, que era o director daquela. Sí. Bueno, xa sendo adolescente, pois, miña nai estudiaba canto no conservatorio e empezou a cantar nun coro que ainda sigue funcionando hoxe en día, a Capela Madrigalista, que facía música do Renacemento. Daquelas estaba especializada nesa música, no Renacemento. Entón, un día acompañeina. Quedei fascinada con aquela música. Debía ter 15 anos, non máis, era... Capela Madrigalista tamén unha das grandes entidades da música coral de aquí, da cidade de Ourense. Sí, e a partir de aí foi pasando o tempo, e cando xa pude, porque para canto, hasta que cumplía hasta 18 anos non podías. Incluso a profesora que había xubilarase, entón segundo tempo como había profesora, cando veo unha nova profesora que está actualmente no conservatorio, Ana do Campo, pois matriculeime. Entón hubo así un período da miña vida que levaba violín, canto e además dereito, tamén estaba facendo a carreira de dereito, que acabei tamén. Fantástico. Sempre, isto é moi importante que o escoiten, sobre todo os xóvenes e aqueles que ao mellor digan, mamma mía, me vou a meter no mundo da música, vou apostar todo pola música, non se deben de olvidar que unha formación ao lado é moi importante, porque hai que disfrutar da música, hai que intentar, se pode un ser profesional, pero a veces non é posible para vivir, porque vivir da música é complicado, non? Complicado, sí. De feito, os meus pais, pois claro, tamén un pouco presionan, claro, porque queren... Coñezo esa presión, sí. A sufrir. Os músicos, sí. A sufrir. Sí. E depois entraches no Orfeón, como foi a túa entrada no Orfeón como mestra, Sí, pois foi a través dunha amiga que era directora daquelas, unha rapaza historiana que era profesora de conservatorio en Santiago. Eu que, además, eu a coñecera no coro da Sinfónica de Galicia, no que actualmente ainda sigo cantando, e ela viña desde Santiago a ensir aquí aos rapaces, non? Bueno, por circunstancias, ela tuvo que deixalo, tuvo que marchar tamén, porque concursou de vender para Asturias, ela era asturiana. Entonces comentoume se non me apetecería dirixir un coro de nenos. Eu ao principio tiña un pouco de medo porque nunca, traballara con coro de nenos, con nenos, dirixindo, sempre
a miña carreira sempre foi cantando, cantei moitísimo de solista, en coros, e logo sola, en concertos, con piano, tamén tiña un grupo de música antiga, Arsanterga tamén. Arsanterga, con Inma. Con Inma. Sí, estábamos os tres, e estuvimos durante uns anos xuntos tamén. Claro, pero dirixir, nunca dirixira. Únicamente no traballo, no instituto, con rapaces e tal, pero así, isto se me parecía como que tiña que ser un traballo máis, bueno, máis elaborado, non? Con rapaces tampouco traballará con nenos pequenos, entonces... E deste traballo xurdiu este espectáculo que nos vades a traer hoxe, non? Sí, vai a ser un pequeno resumo de todo o repertorio que hemos traballado durante anos, non? Unha canción ou dúas que identifiquen o que vai a ser o espectáculo para ti, ou terías que ser unha de cada unha das partes? Eu collería unha de cada unha das partes. Por exemplo, nos cantos espirituales... Bueno, unha que me gusta moitísimo, que é un compositor inglés que é moi bo para coros de xente nova, rapaces, John Rutter. Me encanta a segunda canción de Lord Bless You and Keep You. Eu digo para que a xente este moi pendiente. Despois nas cancións americanas, o Summertime, non? O Summertime, eso vai ser unha sorpresa. Sí. Despois temos outra parte que de cancións daqui, da nosa terra, non? Da nosa terra, sí. Con que te quedarías? Pois encántame moitísimo Rosa de Abril. Sí, bueno, tanto polo texto como pola música de Andrés Gaus. Bueno, texto, claro, Rosalía de Castro. Entonces, que vou dicir, pero gustame moitísimo. E despois, quizás Mare Nostrum, non? Sí, Mare Nostrum. A primeira tamén, que é unha canción hebrea, a primeira, tamén é moi especial tamén. Mare Nostrum reúne tres cancións, bueno, mediterráneas, do mundo mediterráneo, unha de Grecia, outra de Albania e outra egipcia. Sí, entonces... Bueno, eu creo que a xente é que non me lo podes perder, queridos amigos, e todo velo acompañado por un fenómeno piano. Sí, Miguel. Miguel Sainz, que o temos castigado tocando o noso piano para que disfrutedes antes xa do que o concerto. E agora vades a disfrutar, amigos, do concerto do coro de Voces Brancas do Orfeón Unión Ourensana, institución centenaria en Ourense, co piano de Miguel Sainz e baixo a dirección e a voz nalgúnha canción a título solista de Ilduara Perianes. Ahora díxeno ben, non? Ilduara Perianes. Estimados amigos, os deixamos, vamos ao concerto. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Centro Cultural Feijó. Con todos ustedes, el presentador. Buenos días, amigos. Vamos de las palmas. No vemos esas palmas, ese ritmo. 1, 2, 3, sí, ahora. Bueno, ¿vienen preparados? ¿Sí o no? A ver, secretario, bajamos un poquito. ¿Vienen preparados? No me vale. ¿Vienen preparados? Pues os voy a contar una cosa muy interesante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro de Voces Blancas del Orfeón Unión Ourensana. Fuerte aplauso, que entran por aquí. Aquí van entrando los chicos y chicas del coro de Voces Blancas. Vienen. No, están pasando por donde no es. Por aquí, por la primera, por ahí. ¡Ay! Estaba preparado también esto. ¡Ay, fuerte aplauso para ellos! Por favor, para. Pero de verdad, no os da vergüenza. Es que esta mierda de aplauso para estos grandísimos artistas. Pero os tengo que tirar de las orejas. Me permitís que les riña, ¿verdad que sí? A ver, vamos a volver a hacer... No les voy a volver a mandar salir porque entonces hacen la vuelta al ruedo. Pero vamos a hacer un buen aplauso porque tenemos unos artistazos aquí y unos aplausos, pero os parece normal. Soy más sinvergüenza que el tío que está con la cámara allí. Cuidado, que el tío tiene tela. Pero bueno, a ver, fuerte aplauso para
Coro de Voces Blancas con Orfeo Muñoz Orensana. Bueno, voy a ir conociendo uno a uno. Como son pocos, nos vamos a presentar. ¿Os parece correcto? Le voy a decir que por favor, a ver, nos digan su nombre. ¿Nombre? Rosalía de Castro. ¿Cuál es tu pueblo? Colorín Colorado. Es el pueblo. Está muy colorada. Cuéntame tú, ¿cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. Tienes nombre de reina. ¿Te lo dijeron alguna vez? A mí también me lo dicen. Yo me llamo José Antonio, soy el rey primero de mi casa. Vamos a seguir por aquí. Cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, había tu novio hace un rato. Después te lo digo, a ver si tienes novio, ¿no? No. ¡Qué pinta de mentirosa tiene! Seguro que no tienes novio. ¿Cuál es la canción que más te gusta que vas a cantar? Esa es la más bonita. Un fuerte aplauso para nuestra amiga. Cuéntanos, ¿tú cómo te llamas? Elena. ¿Preparada? ¿Nerviosa? Nerviosa. Pero mira, como este público fantástico que estamos aquí, ¿eh? Bueno, vamos a seguir por aquí, presentándose a todas. Hola. ¿Cómo te llamas? Ana. Estoy cambiando de idioma todo el rato. Voy a volver al castellano. Hola, ¿y tú? Elena. Elena. También es familia real. No serás, eres familia de Sofía, lo sabes, ¿no? Y la familia real. Sofía, Elena. Uy, qué mal estamos de monarquía aquí. Cuéntanos. Erea. Lo siento, Erea, no eres de familia real conocida en este momento. Pero en tu casa serás una reina, ¿verdad que sí? Supongo. Bueno, vamos aquí con la parte masculina. No me voy a arrimar ahí, le tengo miedo a esos micros que están así con cables y tal. Eso es solo para artistas como vosotros. Cuéntanos, ¿cómo es tu nombre? Rudy, no es de la realeza, pero como si lo fuera. Juegas al baloncesto muy bien. Sí, Te lo suelen decir. El otro día Rudy Fernández también juega. ¿Y tú? Gabriel. Gabriel. Eres un santo, ¿no? Un arcángel, ¿no? Uy, se rieron por ahí. ¡Qué mala leche! ¿Verdad? Con lo santo que eres. Encontraste el baño de las chicas, de los chicos, que diga, ¿no? Nos pasó antes algo muy curioso, porque nuestro amigo Gabriel decía que no sabía cuál era el baño de las chicas, y yo, el de los chicos, no, perdón, y yo le explicaba muy seriamente cuál era. Le dije, entras en uno, si hay chillidos, ese no es el tuyo, entras en el otro. ¿Verdad, Gabriel? Sí. Bueno, y tú, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Marco. Marco, pues todos estos chicos y chicas forman parte del coro de Voces Blancas del Orfeón Muñoz Orensana, que, queridos amigos, es un coro con más de 100 años de historia. Y cuando se dice eso, lo digo para remarcarlo, porque es algo muy importante. Hay muy pocas entidades que sean capaces de estar tanto tiempo realizando una labor. Es un emblema de la ciudad de Ourense. Y todo ello, todos estos chicos, estos magníficos chicos, están dirigidos por una profesora estupenda que canta como Los Ángeles y que es una grandísima profesional. Y les pido un aplauso para ella. Induara Perianes, que viene por aquí. Fuerte aplauso para Induara. Hola Induara. Te han recibido bien, ¿eh? Pues cuando canten, vamos, ya no te dejan salir de aquí. Vamos a poner ahí una barrera para que no salgas más y sigas cantando y cantando y cantando tú y los chicos. ¿Te parece correcto? Genial, sí, sí. Bueno, ¿presentas tú o presento yo al fenómeno que os toca el piano? Bueno, Miguel que es más veterano que yo en este coro, porque yo empezó desde pequeñito cantando cuando yo estaba aquí. Fuerte aplauso para Miguel Sáenz, uno de los grandes pianistas de esta ciudad. Bueno, pues creo que es el momento de que os deje con Induara, pero sí con el coro. Pero quiero decir una cosa para una persona que está aquí entre nosotros y que está luchando para que día a día el Orfeón Muñoz Orensana siga siendo ese emblema, siga siendo esa institución centenaria que ha identificado a muchas generaciones de ourensanos.
que a pesar de que a veces las cosas sean complicadas, siempre está ahí para salir adelante y está luchando con fuerza, con garra y con una ilusión tremenda. Pediría un aplauso y que venga aquí, por favor, don Armando Lastra, presidente del Orfeón Unión Orensana. Porque creo que si alguien tiene el derecho a decir algo sobre el Orfeón, creo que es este hombre, ¿verdad? Entonces le voy a ceder la palabra a Armando Lastra. Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, evidentemente cuando me convocó Duara para que asistiese, era mi obligación. Pensé que tendría más poder de convocatoria para que más componentes viniesen a acompañarnos. No fue así, pero bueno, vamos acostumbrándonos ya a sentirnos muchas veces solos, pero sin tirar la toalla. Seguimos luchando fuertemente, ¿verdad que sí? Ahí estamos. Gracias a todos por venir. Pues señores y señoras, ahora sí, fuerte aplauso pero muy fuerte para el coro de voces blancas del Orfeón Unión Orensana.
Bueno, y ahora pensar en algo. Si ellos me pueden relajarse un poco.
Y ahora muy conocido, Summertime, de Julian Bess, de Gershwin.
Bueno, ahora un crucero por el Mediterráneo. Bueno, iremos primero al Monte Obrero. Luego iremos a Grecia y terminaremos en las pirámides de Egipto. Fortísimo aplauso para o coro de voces blancas do Orfeón Unión Orensana. Vou te decir a directora Camila para que viene aquí. En este momento están perdendo conmigo por haber dado as espaldas, porque lle din a espalda ao público e hai alguén por aí que seguro que están dando. De verdade, a fermosura se transmite coa calidez vocal deste grupo. Entón, Induara, contanos cal é o segredo para traballar con estes mozos e mozas para conseguir que transmitan esa calidez, ese clima tan especial que hoxe estamos a vivir aquí.
pues difícil contestar. Pero bueno, la musicalidad y la calidad también la llevan ellos dentro. Y luego lo que también, en este caso yo, transmito. Pero ellos también son muy especiales, muy especiales. Y eso a la hora de cantar también se refleja. Pero bueno, el maestro también tiene que ayudar a transmitir eso, claro. Bueno, nosotros aquí, este es un centro donde trabajamos con gente de todas las edades, pero si algo nos preocupa realmente es la juventud. Entonces yo creo que le tenemos, si me permites, que dar un aplauso a los padres de estos chicos. A los padres de estos chicos, porque necesitamos padres que se preocupen por los jóvenes. Muchas veces abrimos el telediario, abrimos los periódicos, mejor dicho, abrimos los periódicos, encendemos y vemos el telediario y vemos situaciones realmente complejas que están viviendo nuestra juventud. Gracias a padres como vosotros, a instituciones como el Orfeón y a profesoras como Ilduara, es posible que los jóvenes estén ocupados en cuestiones realmente importantes, en arte, la disciplina que sea, para tener artistas, pero no solo para eso, sino para tener jóvenes alejados de los peligros que tiene la sociedad y la calle a día de hoy. De verdad, como ciudadano, os doy las gracias a todos los padres por ayudar a hacer un mundo mejor. Gracias. Quería daros las gracias a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, también a Miguel, pero sobre todo a vosotros, por hacer arte. Gracias por hacerme pasar este rato fantástico con vosotros. Hay cosas que no se recuperan en la vida y es el tiempo. El tiempo es algo que no se recupera. Muchas veces, chicos, vivimos en el mundo en donde el dinero lo es todo. Y no es verdad, el dinero se recupera. Tú trabajas, vuelves a ganar dinero. Lo gastas en una cosa, vuelves a ganar dinero. Pero lo más importante es que todos hoy estamos aquí para dedicar el tiempo para estar con vosotros. Y vosotros habéis tenido el agradecimiento, el cariño, el detalle de dejar una parte de vuestro tiempo para hacerme sentir cosas realmente muy bonitas. Y eso no tiene pago porque no hay vuelta atrás. Ese tiempo queda ahí y quedará siempre marcado porque ha sido maravilloso lo que me habéis transmitido a mí y creo que a todo el público. Muchas gracias a vosotros. Un miembro, una componente de la agrupación folclórica que hizo Dos Pinos se va a acercar, Iria creo que es, ahí va a venir y os va a hacer un pequeño detalle que no tiene mayor sentido que el simbólico. Es un diploma, se lo va a hacer a la directora, ahí, a la directora Ilduara, es un diploma de participación en esta programación cultural y el número 3 de una revista que editamos. Editamos una revista de música, de folclore, de cultura, de turismo. Eso es para que lo tengáis guardado. Sé que cada uno no lo podéis tener, pero donde ensayéis que lo pongáis, que sepáis que un trocito del corazón nuestro está con vosotros siempre, ¿vale? Y decía antes que también va una revista, que es el número 3 de la revista Bugall, es una revista de folclore, de cultura y de turismo, que se reparte en 37 países diferentes y que acabamos de presentarla hace poco tiempo y que también es para que la tengáis con vosotros. Que sepáis que esta actuación la podéis ver a través de nuestro canal de YouTube, que es Dos Pinos, pero que no solo la están viendo la gente que ve el canal de YouTube, sino que se retransmitirá a través de Bistrita Televisión, una televisión en Rumanía, que emite todas las actividades y conciertos que desde este centro cultural se están realizando. Por lo tanto, os van a estar viendo desde diferentes países. Y a partir del mes de septiembre, en el canal IGF News, que es un canal dedicado entre varios países que nos hemos juntado a través de una página web también para que podáis ver los conciertos que estáis dando. Y eso es porque os lo merecéis. Todos los que hacéis actividad cultural lo merecéis. Aprovecho la ocasión para
pedir un fuerte aplauso para nuestro técnico de luces y de sonido, Luis Alejandro Fernández. Fuerte aplauso para él. A nuestras cámaras, Sergio Pérez y Joel Álvarez. Sergio y Joel, que están por ahí. A la persona que lleva realización de este evento, Carlos Pérez, allá atrás a los mandos. La gente que hizo atrezo y asistencia para que todos los artistas y todo esto estuviera colocado en su sitio, como son Uxía, Iria, Lucía, Manuel. Para ellos, fuerte aplauso también. Lo mejor de esta gente toda es que son jóvenes también, porque los jóvenes que tenemos en Ourense son fantásticos y maravillosos. De verdad, creo que os tengo que dejar, pero no os vamos a dejar con lo que más queréis vosotros, que es la música, ¿no? ¿Queréis música? ¿Queréis canto? Sí, hola papás, sí, amigos, sí, queréis música y canto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, que sepáis que esta es vuestra casa. Nosotros desde Queixumes dos Pinos seguiremos haciendo cosas, tanto aquí para los jóvenes, en programación cultural, con actividades, como a nivel internacional, como venimos realizando. Pero seguiremos sobre todo apostando por vosotros, porque os lo merecéis. Fuerte aplauso para vosotros. ¡Viva vosotros! Y viva el Orfeón muchos años más. Fernando, a seguir luchando. Hay que luchar. Esta es vuestra casa. ¿Con qué nos vamos? Silvara. Grecia y Egipto. ¡Hala! Al Mediterráneo. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Thank you.